Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las personas que se han inscrito para participar en este encuentro virtual para discutir uno de los temas más importantes, no solamente para los venezolanos y los latinoamericanos, sino hoy día para todo el universo que está sufriendo el atentado permanente contra la libertad y contra la dignidad de la persona humana. Este encuentro tiene el objetivo de discutir esos temas con personajes que han dado testimonio a través de su actuación política y social y que tienen la formación y el conocimiento para orientarnos en relación con los objetivos que perseguimos. Estas jornadas son organizadas por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana Venezolana, quien cumple en este mes 3 años de existencia como centro de análisis y discusión en torno a los problemas de Venezuela y del mundo desde el punto de vista del humanismo cristiano. Durante 5 miércoles a partir de hoy, en jornadas en las cuales tendremos el privilegio de contar con un y calificado grupo de ponencia sobre los retos esenciales de la sociedad del siglo XX, desde la perspectiva del pensamiento humanista cristiano. ¿Cómo afrontar los múltiples desafíos que hoy se viven en un mundo lleno de peligros y de incertidumbres y de crisis múltiples? Esa pregunta debe ser abordada desde diversas perspectivas que se señalan en el programa de 5 jornadas que tienen en sus manos quienes han acudido a esta cita. Esta primera conferencia está a cargo del doctor José Rodríguez Iturbe. Es relacionada con el reto de la civilización del presente. Y los comentaristas que le van a acompañar son Raúl González Fabre, Paula Bautista de Alemán y Guillermo Aveledo Col. Vamos a darle el inicio a esta sesión con las palabras de José Rodríguez Iturbe, quien queda con ustedes en el derecho de palabra. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos por la invitación también. Me corresponde a mí hablar del resto de la civilización del presente. Se habla de esto porque estamos en una civilización en crisis, como una agonía. La visión de lo humano y de la naturaleza en su conjunto ha sufrido una alteración muy grande. Ratzinger lo señaló con claridad. Estamos instalando, son las palabras de Ratzinger, una dictadura del relativismo que no conoce nada como definitivo y que da como última medida solo su propio ego y sus deseos. Y Ratzinger añadió, cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo. Eso es lo que estamos viendo en la civilización que agoniza, con una agonía que está llena de desafíos. La ideología de género y el ambientalismo de la llamada ecología profunda son expresiones de un dogmatismo profundamente antihumano. Con la ideología de género se pretende sepultar a la realidad de la persona como un ser hecho imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Pretende imponerse la realidad personal que una forma, en lugar de reconocimiento de la persona sexuada, como si eso fuera una opción cultural subjetiva, que cada quien es lo que piensa o desea ser y no lo que es.
Con la ecología profunda no se busca el respeto ambiental, sino la negación de la dignidad de la persona en un nuevo panteísmo. El ser humano es visto como depredador, enemigo de la naturaleza, y lo que estamos viendo es que a la lucha de clases y a la lucha de razas de los totalitarismos del siglo XX se propone sustituirla ahora por una lucha de sexos y con el antagonismo supuesto entre la persona humana y el medio ambiente. Son algunas de las propuestas del globalismo que se llama a sí mismo progresista. El globalismo es una ideología difusa que plantea el individualismo liberal extremo, llegando a posturas colindantes casi con el anarquismo. Es también un economicismo que considera el dominio privado del avance científico como elemento fundamental para el control hegemónico de la vida política. Proclama la eliminación de la familia como núcleo social básico. La deconstrucción social exige su eliminación por su función natural integradora. Y para ello se busca la degradación de la mujer. Se niega dignidad y relieve a la maternidad. ¿Por qué? Porque sin familia no hay nación y sin conciencia nacional no hay patria. Se buscan nuevos cauces de reproducción que permitan modificar la especie humana y se reviven incluso intentos eugenésicos del nazismo y del bolchevismo. El hombre se presenta como dueño de la vida y de la muerte. Es la negación de la civilización consabia judeocristiana. Se postula la separación del hombre con Dios y divinizado el ser humano, se procede entonces a la proclamación de identidades que son como mónadas, que ayudan a la deconstrucción social por clases, por edades, por sexos, por razas, por gustos, etc. La dignidad del individuo se coloca en su radicalidad identitaria. Todo lo anterior ha tenido proyección política en el Plan 2030 de Naciones Unidas, en conjunción con los planteamientos del Foro Económico Mundial de Davos. En realidad, el globalismo es la alianza de quienes poseen el poder de la Big Tech y tienen en sus manos el desarrollo de la inteligencia artificial con los detentadores del poder económico y político. El poder real de tal alianza ya no está principalmente en los estados. Estos están sometidos al poder supra y extraestatal de quienes se sienten los nuevos dioses poseedores del futuro. Ello ha conducido a la utilización de las organizaciones internacionales para la deconstrucción del mismo orden internacional, sin excluir el recurso a la violencia revolucionaria o a la confrontación bélica. Los intereses del globalismo procuran la pérdida del sentido histórico de las personas y de los pueblos. Con conciencia histórica se hace muy difícil para esta gente desarrollar una estrategia de dominación. Se buscan sujetos pasivos sin vínculos con el pasado. Se procura no solo adulterar la historia y eliminar los símbolos patrios, sino exacerbar identitariamente con la política de resentimiento a minorías indígenas. El globalismo no busca la integración y desarrollo de estas minorías indígenas, sino su reduccionismo a perpetua condición de minorías con el signo histórico del reclamo por un pasado que a menudo se ignora y se desfigura. Los grandes intereses privados, supra y transnacionales, conservan en sus manos la capacidad de influencia y el poder de negociación. Eso lleva a un giro copernicano en la concepción y desarrollo de las relaciones internacionales. El realismo tradicional veía la unidad de la política del Estado, la política interior y la política exterior eran como el anverso y el reverso de una misma política, una misma medalla, y consideraban que la política exterior tenía como norte permanente el interés nacional que se traducía en términos concretos en seguridad y defensa. La cultura dominante considera la soberanía nacional como un concepto del pasado. Aspira a determinar desde la política exterior la política interior de los estados. Y puede decirse que para ella, en términos reales, la soberanía nacional está muerta y enterrada, o al menos muy disminuida. Sería una ingenuidad desconocer que quienes prioritariamente controlan los avances tecnocientíficos, que en sí pueden tener un uso muy recto y ser muy buenos, poseen alianzas operativas con los grandes centros políticos del universo en función de una agenda globalista. A esas alianzas no les interesa tanto la política interior de los estados. Les interesa sí que en esa política interior se refleje la agenda globalista.
los premios y castigos están a la orden. Serán considerados de excelente calificación, calificados como progresistas, si sus dirigentes se suman a esta agenda, y por el contrario, no obtendrán ese reconocimiento sin una imagen negativa, si por el contrario no la aceptan. El progresismo como expresión post-marxista de un liberalismo individualista extremo, lindante con el anarquismo, repito, presumirá de avanzada social y política, aunque no presente programas coherentes y sus experiencias hasta ahora hayan sido marcadas por la incompetencia y la corrupción. La solidaridad del globalismo progresista, más que en vínculos de amistad programática, se asienta en nexos de complicidad. Su agenda da atención prioritaria a países productores de materias primas o de reservas probadas consideradas de valor estratégico: el petróleo, el hierro, el oro, el diamante, el coltán, el trónimo, etc. A la agenda globalista le interesan esas riquezas, pero no los estados en cuyos territorios están, ni tampoco el bienestar y desarrollo de sus poblaciones. La agenda post-marxista del globalismo fue adoptada estratégicamente en América Latina después de la caída del muro de Berlín en 1989. Es, por tanto, un fenómeno post-Guerra Fría. Impulsado por la Cuba castrista, se organizó el Foro de San Pablo, entonces, como estructura de cooperación y de formulación de políticas para una izquierda que estaba como huérfana después del desplome de la Unión Soviética y del bloque socialista. La puesta al día de sus políticas vino dada 30 años después, en el 2019, con la aparición del Grupo de Puebla. Allá aparecen variados personajes de la izquierda socialdemócrata o socialcomunista de todos los países latinoamericanos y España. Se trata de una izquierda bastante amplia que compartía y comparte in genere los postulados de un marxismo gramsciano. Es una izquierda que en el último tercio del siglo XX había decidido en el mundo desarrollado cambiar las banderas de la revolución social por aquellas de la revolución sexual. Desde entonces buscó no adaptar la sociedad a su programa, sino adaptar su programa a la sociedad, considerando como rasgos definitorios del cambio los fenómenos que evidenciaban una ruptura cultural. Hicieron así de esos vientos de cambio en el comportamiento social su nuevo programa de combate histórico. Olvidaron los dogmas del leninismo clásico y nadaron, y nadan aún, en favor de la corriente de la decadencia de la posmodernidad, sin cuestionar sus postulados histórico-filosóficos, sino por el contrario radicalizándolos al máximo. Todo eso coincidió con que ya daba frutos abundantes lo que la escuela de Frankfurt en su primera generación había sembrado en los Estados Unidos desde la década del 30 del siglo pasado. Después de una muy breve escala en Suiza, la primera generación de la escuela de Frankfurt, la escuela crítica de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm se separa después de ellos, emigró a los Estados Unidos, una muy breve pasantía en Suiza, repito, el 34, llegan a los Estados Unidos, son acogidos inicialmente por la Universidad de Columbia y posteriormente se trasladan a California hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresan a Alemania. Así, el neomarxismo, el postmarxismo y el globalismo fueron logrando consistencia programática, comenzando un romance ideológico político que culminó en una boda histórica que dura hasta el presente. En lo de construcción de la familia, por ejemplo, Marcuse es casi un pionero. La visión casi antifamilia tradicional para considerar la visión de la lucha del varón y la mujer como presentación analógica de lucha de clases encuentra en este personaje de la historia de la Escuela de Frankfurt casi un ícono en su presentación inicial, que después ha tenido múltiples desarrollos. Si no se le quiere llamar boda a esta unión del neomarxismo, el postmarxismo y el globalismo, lo podemos llamar, para reflejar mejor su pensamiento, aparejamiento o como se quiera. Pero lo cierto es que en los Estados Unidos, ese discurso, que ya tenía 30 años de vigencia cultural, de influjo, ha copado el discurso de los liberals, ha hecho un casus belli la imposición de lo políticamente correcto y ha transformado su liberalismo inicial en fanatismo. Esos sectores del establecimiento americano han sido desde fines del siglo pasado y siguen siendo en la actualidad los grandes aliados en todos los órdenes del posmarxismo continental, del Grupo de Puebla y del Grupo de Sao Paulo.
Esa gran alianza prácticamente hasta hoy no ha encontrado alternativa. Muchas de las élites políticas de América Latina han reducido su mensaje a un economicismo, como si el planteamiento de la discusión en definitiva fuera estrictamente económico, y no es así. Ese economicismo se agota en un discurso conservador, sin aliento de justicia social. Constituye solo otra forma de planteamiento del individualismo liberal que no supone un cuestionamiento de los postulados antropológicos de la modernidad y de la posmodernidad, y carece por ello de todo tipo de aliento de libertad y de justicia. Coinciden en mucho con los planteamientos del globalismo en cuanto a la separación del hombre con Dios y de la moral de la política. El orden internacional surgido de la segunda posguerra parece estar llegando a su fin. Ese es otro de los signos de esta crisis de la civilización en la cual estamos. La Organización de las Naciones Unidas nació con el impulso humanista de reafirmar la dignidad de la persona humana después de los horrores del nazifascismo. El orden internacional refleja aún los intereses de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eso queda evidente en las potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El globalismo asevera a la ONU y a las organizaciones regionales como la OEA como ejemplos de arqueología política. La vigencia del globalismo de facto parece prevalecer sobre la vieja estructura internacional que aún existe de jure. Se nota hasta en la estructura internacional de la Unión Europea, cuya dinámica actual tiene poco que ver con los ideales de los padres de Europa, los parteros del Tratado de Roma del año 57, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer y Robert Schuman. Al margen de la estructura institucional de jure del orden internacional, se desarrolla, por lo tanto, hoy una estructura y una dinámica paralela, gestada y animada por los factores de poder real a nivel mundial. La más clara y pública manifestación de lo anterior estuvo en la declaración pública de la Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping en Beijing con ocasión de las Olimpiadas de Invierno en víspera de la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022. Después de ello, el invitado estrella del foro de Davos fue Xi Jinping. Los precedentes y el desarrollo de la invasión ordenada por Putin recuerdan los incidentes previos a la Segunda Guerra Mundial, con la Anschluss de Austria, la anexión de los Sudetes por parte de Hitler y los pactos de Stalin-Hitler, Molotov-Ribbentrop, que condujeron a la invasión conjunta del Tercer Reich y de la Unión Soviética contra Polonia y su reparto, así como los pragmáticos entendimientos entre el totalitarismo nazi y el totalitarismo comunista sobre zonas de influencia geopolítica. La crisis motivada por la acción de fuerza de Rusia altera radicalmente el orden internacional, así como la invasión a Etiopía en 1935 señaló la caducidad de la Sociedad de las Naciones y del intento de orden post-Primera Guerra Mundial. La invasión a Ucrania por Putin en el 2022 puede señalar, ante la impotencia hasta ahora visible de la ONU, la caducidad del orden post-Segunda Guerra Mundial. Sería una ingenuidad considerar que la guerra de Ucrania solo afecta el orden europeo. El pacto entre la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, 30 años de duración, no hay áreas prohibidas de cooperación, amplio espectro de temas que van desde el económico al militar, etcétera, etcétera. Así como el pacto de la China de Xi Jinping y el Irán de los ayatolás, no pasa desapercibido para quien siga con atención los asuntos internacionales. La pregunta ante todo eso es ¿qué hacer? Y allí tenemos que decir que estamos viendo lo que Ratzinger calificaba de era neopagana. Para superar con éxito la agonía de esta posmodernidad que se prolonga, es necesario tener conciencia que hoy el combate político es un combate cultural. Ello plantea la consideración humanista de la ciudadanía. La vinculación de la ciudadanía con la cultura lleva a la vinculación de la cultura y la política. Un Estado con instituciones sólidas reclama una fuerte conciencia ciudadana. Solo ciudadanos con sindéresis pueden de veras dar vida y dinamismo y corrección, cuando sea necesaria, a las instituciones. Y solo con instituciones, un proceso continuo de perfeccionamiento, diríamos, permite a la vida comunitaria el fortalecimiento
y la búsqueda sin solución de continuidad del bien común o fin social. La conciencia ciudadana es conciencia protagónica. La carencia de conciencia ciudadana conduce a la anomia, a un individualismo disgregador, a una presencia en los espacios de lo público sin otros incentivos que el interés egoísta. La conciencia ciudadana tipifica, desde el punto de vista histórico-político, el tránsito del súbdito al ciudadano. El súbdito acata y obedece. El ciudadano razona, critica, propone y participa. El súbdito es el sujeto de sociedades cerradas. El ciudadano es el sujeto de sociedades abiertas. El súbdito es el pasivo sostenedor de la llamada razón de Estado. El ciudadano es el activo defensor de la llamada razón de humanidad. El ciudadano está llamado a integrar sociedades funcionales, racionalmente ordenadas, de aliento crítico y necesario debate. La conciencia ciudadana es necesaria para el ejercicio de la libertad. Sin libertad, dijo Octavio Paz, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Y esta frase de Octavio Paz merecía ser grabada en piedra para que no lo olvidemos. Si hoy el combate político es combate cultural, la función de los intelectuales es insustituible. La función del intelectual en la política es una función crítica para la defensa de la libertad contra el despotismo, vale decir, para la defensa de la democracia. El intelectual no está para servir sumisamente al poder, sino para criticarlo. La crítica del poder es condición de toda crítica. Por eso, la función del intelectual no es cómoda. Debe enfrentar los fanatismos, nutridos de cegueras fratricidas y de odios irracionales. Empinada, dura, puede hacerse la ruta para el intelectual que está dispuesto a denunciar, con voz clara y coraje no sujeto a presión, las violaciones a la humana dignidad, con las cuales no puede haber política que merezca alabanza, sino de cínicos, criminales y corruptos. La función crítica del intelectual en la política encuentra como obstáculo permanente la progresiva extensión de la política espectáculo, concebida para masificar, no para razonar. La política espectáculo busca simplemente excitar sentimientos, provoca adhesiones emotivas, y en esas circunstancias el experto en marketing sustituye al hombre de ideas, el vendedor sustituye al creador, los resultados, entre comillas, se consideran con prioridad respecto a los principios. Cuando ello ocurre, tanto la racionalidad como la moralidad política resultan seriamente afectadas. De allí el desprestigio de la política y de los políticos en un horizonte en el cual el diálogo auténtico y el debate verdadero, armas de la crítica honrada, resultan sustituidas por la imagen, en un proceso en el cual la vida pública se degrada a comedia, sino a tragedia. Octavio Paz, verlo a citar, señaló que la ausencia de virtudes morales en el político, o para decirlo en negativo, la coyunta de los hábitos viciosos, facilita no solo la anemia de la vida pública, sino la posible asfixia de la dignidad humana y de las libertades republicanas. El hedonismo resulta así la causa mayor del aburguesamiento de los espíritus y de la generalización mayoritaria de una democracia sin valores. Y cito a Paz: cuando la virtud flaquea y nos dominan las pasiones, casi siempre las inferiores, la envidia, la vanidad, la avaricia, la lujuria, la pereza, las repúblicas perecen. Cuando ya no podemos dominar a nuestros apetitos, estamos listos para ser dominados por extraños. El mercado ha minado todas las antiguas creencias, muchas de ellas las acepto falsas, nefastas, pero en su lugar no ha instalado sino una pasión, la de comprar cosas y consumir este o aquel objeto. Nuestro hedonismo no es una filosofía del placer, sino una abdicación del albedrío. El hedonismo no es el pecado de las democracias modernas. Su pecado es su conformismo, su vulgaridad de sus pasiones, la uniformidad de sus gustos, ideas y convicciones. Hasta aquí Paz. La civilización que fenece es una civilización idolátrica. Los totalitarismos contemporáneos y sus derivados light enseñan que la conversión de los símbolos políticos en símbolos sagrados equivale a buscar la sustitución de Dios por el líder, a la suplantación de la realidad sobrenatural
por la estricta dimensión natural, pero convertida en tótem, como una especie de amuleto maligno que anula la capacidad del reconocimiento de Dios que el Creador ha dado a la criatura humana. Cuando se sustituye la obediencia a Dios por la sumisión total al poder enfermo de las tiranías, cualquier tipo de aberración puede tristemente cobrar viso de realidad. El Estado tiránico es el equivalente al Estado forajido. El terrorismo de Estado ni siquiera busca justificación. Quienes reprimen consideran que está en su naturaleza reprimir. Para esa praxis no se requiere pensar, sino ejecutar sin mayores razonamientos. Se pone de relieve el engranaje del mal de un sistema corrompido y corruptor en sus propias raíces, el cual en vez de perfeccionar, desperfecciona a aquellos que lo integran, que se creen fatuamente señores de la historia. Resulta difícil la reeducación del atrapado por la idolatría ideológica. No manifiesta ningún tipo de arrepentimiento por sus crímenes, ningún deseo de corrección. El sentimiento moral de remordimiento es sustituido por el resentimiento, alimentado por la negación a priorística de cualquier crítica a su postura. Y sustituido el arrepentimiento por el resentimiento, será la contumacia moral y política la que marque el empecinamiento en un camino torcido, incapaz de toda rectificación verdadera. Solo la dureza de la derrota y su forzada reinserción en la realidad permitirá un reconocimiento de los errores y de las tragedias que causó a quienes tuvieron la desgracia de padecer su hegemonía. Siempre la idolatría política tiene un fondo de ateísmo. El ídolo busca ocupar el puesto de Dios. El ídolo reclama el culto a sí mismo en lugar del culto debido a Dios. Por eso requiere la fanatización de la opinión. Si ocupa el lugar de lo divino, lo contrario a él debe ser satanizado, condenado como algo diabólico. Es la lógica a la inversa de Belcebú, que buscando el camuflaje de la simbología política, realiza entonces en la pseudoliturgia idolátrica del totalitarismo político algo que siempre tiene algo de aquelarre. Los totalitarismos de cualquier signo ideológico buscan un tipo de existencia colectiva en la cual la comunidad está considerada como una iglesia al revés. Suelen ser profundamente ajenos a la religión propiamente dicha, pero intentan la configuración de un corpus político de apariencia pseudo-religiosa. Buscan que sus seguidores se sientan vinculados por la pseudofe de su ideología y que los integrados a ella conserven, respecto a la jerarquía religiosa secularizada, la dirigencia del partido o del movimiento, una obediencia ciega nutrida de la aceptación de sus pseudodogmas. Para la custodia de estos últimos, la pseudoiglesia tiene a imitación secularizada de la comunidad religiosa de creyentes un magisterio, entre comillas, y unos custodios de la ortodoxia, entre comillas, ideológico-política. Pero el pueblo de Dios no es el pueblo de los ídolos. Los idólatras no son los creyentes, ni los pretendidos sustitutos de Dios tienen nada que ver con Dios mismo. La pseudoiglesia totalitaria ha culminado siempre en un estruendoso fracaso cultural, social, político y económico. Los constructores de paraísos artificiales se han mostrado siempre incapaces de dar cabal respuesta al ansia de felicidad de la criatura humana hecha a imagen y semejanza. El globalismo de la cultura dominante se muestra en la actualidad a rostro descubierto. El combate es cultural y político. La agonía de la civilización exige una respuesta humanista que permita redescubrir y afirmar la dignidad intrínseca de la persona humana y el respeto histórico-cultural a la dignidad de los pueblos. Deseo concluir con 3 citas de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, recientemente fallecido, que son un homenaje a su persona y a su enseñanza. La primera es una cita de su intervención en el Parlamento alemán en septiembre de 2011, y las 2 últimas son de la encíclica Caritas in Veritate del 2019. La primera: nosotros los alemanes, dijo Ratzinger, hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él, cómo se pisoteó el derecho de manera que el Estado se convirtió en instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada que podía amenazar al mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Y las citas de la Caritas in Veritate son las siguientes.
Los mesianismos prometedores, pero forjadores de ilusiones, buscan siempre sus propias propuestas en la negación de la dimensión trascendente del desarrollo, seguros de tenerlo todo a su disposición. Esta falsa seguridad se convierte en debilidad porque comporta el sometimiento del hombre reducido a medio para el desarrollo, mientras que la humildad de quien acoge una vocación se transforma en verdadera autonomía porque hace libre a la persona. Los aspectos de la crisis, de la última, y sus soluciones, así como la posibilidad de un nuevo desarrollo futuro, están cada vez más interrelacionados. Se implican recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una nueva síntesis humanista. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Rodríguez Iturbe por su brillante exposición y vamos a conceder ahora el derecho de palabra a los comentaristas, comenzando por el doctor Raúl González Fabre. Tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, Julio César. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias al doctor Rodríguez Iturbe también por su presentación. Yo diría, para comenzar, como una cuestión de situación política, en el ring global podrían situarse dos boxeadores en este momento, el globalismo y el imperialismo. Yo no diría que son lo mismo, es decir, no diría que es lo mismo Davos que Xi Jinping, Putin, los ayatolás y otros amigos, diríamos, de Maduro. Sino que son dos concepciones distintas, para empezar, de la acción colectiva. Es decir, ambos tienen una respuesta a la cuestión de la acción colectiva, solo que son respuestas distintas. Yo diría que, en efecto, la hegemonía cultural basada en una mezcla de la seducción y el silenciamiento del otro, pero el silenciamiento por la vía de apagarle el micrófono, no de pegarle un tiro, es el procedimiento más habitual del globalismo, mientras que el de pegarle un tiro es más habitual del imperialismo. Y en ese sentido son dos cosas distintas, o sea, dos boxeadores distintos sobre el ring. Yo creo que el globalismo tiene una gran ventaja sobre el imperialismo, y es que tiene respuestas para las cuestiones globales. Uno puede estar en desacuerdo con las respuestas, pero las tiene. Mientras que el imperialismo es una especie de supernacionalismo de su potencia central, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en el caso de China o de Rusia o de Irán, quizá Irán es el que más tiene un proyecto para el mundo, curiosamente, pero el proyecto es para ellos su área de influencia, crear un área de influencia. No tienen respuesta para grandes cuestiones globales porque no les interesan, son nacionalismos. Y yo creo que el propósito básico, diríamos, de la situación política en la que estamos es poner sobre el ring un tercer boxeador, que lo estuvo, que es lo que podríamos llamar un humanismo integral, cuidadoso de la dimensión relacional de la persona, incluyendo su relación con la trascendencia. Y yo creo que el profesor Rodríguez Iturbe estará de acuerdo conmigo, porque mencionó las dos cosas, en que si ese boxeador va a estar en el ring peleando, o sea, si va a estar en la pelea, debe constituir una fuerza política comparable a las dos anteriores, comparable en envergadura, o sea, no puede jugar en tercera división si los otros están en primera. Y en ese sentido no puede ser solo un movimiento cultural difuso. Lo que se haga a nivel cultural, por ejemplo, la educación, yo creo que debe tener un filo hacia la articulación política concreta. Exactamente igual que hacen los otros dos, que hacen su educación siempre para engordar, diríamos, una acción política. Hay que decir que esta es una posición discutible, pero como estamos en
evento de la democracia cristiana, no la voy a discutir. Digo que es discutible porque si todo fuera más flexible, más fluido, más permeable, que una historia de dos grandes, una lucha entre dos grandes donde tratas de poner un tercero, entonces una estrategia puramente cultural podría ser influyente sin constituir fuerzas políticas reconocibles. Pero no voy a entrar en esa discusión porque es primero una discusión muy dudosa, realmente no tengo nada seguro de qué lado estaría lo cierto. Y segundo, porque si estamos en un evento de, diríamos, versión política, pues no tiene sentido. O sea, tenemos que explorar ese camino un poco. Yo creo que una fuerza política así debería pensarse a partir de algunos puntos clave. Estos puntos clave son en una medida complementarios a lo del profesor Rodríguez Iturbe, es decir, no son ni lo contrario ni lo mismo, sino que tratan de otras cosas de las que él no trató tanto, aunque él las mencionó. Lo primero es que debe ofrecer una respuesta efectiva a los grandes fenómenos globales, es decir, a los grandes fenómenos de entidad global, que son problemas de tamaño global que no tienen respuesta nacional ni la pueden tener. Entonces, la capacidad humana para producir impactos macroambientales no la tiene. La tecnología digital, lo que se hace con ella, su creación y sus usos, no tiene respuesta nacional ni de los Estados Unidos, ni de China, ni de nadie. La existencia de una esfera comunicativa global es también un fenómeno global. Y así ustedes pueden poner varios otros. El profesor Rodríguez Iturbe mencionó algunos culturales. Y esto nos lleva al problema del cuestionamiento de la articulación política en estados nacionales soberanos. O sea, ahí sí me separo del profesor Rodríguez Iturbe porque, claro, yo soy un migrante en el sentido propio de la palabra, es decir, nací en España, también soy venezolano, pero también he vivido en África, también he vivido en Estados Unidos, también he vivido en Italia. Entonces, inevitablemente veo al Estado Nacional como una forma de articulación de la acción colectiva. Primero, antes que una identidad, antes que la patria. Es más, pienso que la identidad, la patria, etcétera, son creaciones del Estado Nacional, usando la educación, usando la ley y usando el hecho de que una vez que cierras ese corralito, por así decirlo, pues ya vives juntos y vives juntos 2 o 3 siglos y realmente te amasas con el otro y te haces diferente a la fuera del corralito y vives. Bueno. Pero el problema, desde mi punto de vista, es que el Estado Nacional soberano de base territorial, etcétera, como son los estados a partir del siglo XVIII, probablemente, y esto digno de discutirse de nuevo, no es suficientemente efectivo para tratar con los fenómenos globales. Es decir, necesita autoridades políticas capaces de imponer reglas coactivas a la competencia, imponerlas por igual a todos los competidores de alcance global. Desgraciadamente, los tratados internacionales son demasiado lentos. Es decir, naciones soberanas que alcanzan tratados son muy inefectivos para hacer eso. Si fueran efectivos, yo creo que tendríamos un camino razonable por ahí. Pero no lo tenemos y yo creo que la democracia cristiana del siglo, que no es que empieza, ya vamos a un cuarto, pero la democracia cristiana del futuro tiene que pensar el rol de los estados nacionales y cómo se compone un gobierno internacional para las cuestiones a las que solo se puede dar respuesta desde el punto de vista o al nivel internacional. ¿Cómo se hace? Porque en este momento no tenemos una manera efectiva. Y no podemos deshacernos del problema como si fuéramos un imperialismo, porque no vamos a hacer un imperialismo. Entonces, esto es, desde mi punto de vista, el principio de subsidiariedad leído al revés. El principio de subsidiariedad dice, coloque el problema lo más cerca posible del lugar donde se le puede dar solución. Exacto. Y si no se puede a nivel nacional, eso no juega solo para abajo, juega también para arriba. Si no se puede a nivel nacional, el principio de subsidiariedad requiere crear una instancia institucional a nivel internacional donde se pueda.
Bueno, ese es el primer punto que quería mencionar. El segundo punto, el tiempo se nos acaba, entonces cuando nos corten, nos cortaron. ¿Qué vamos a hacerle? La segunda cuestión es, yo creo que la democracia cristiana del futuro no tiene más remedio que aceptar la pluralidad y gestionarla a partir de la convicción. De la convicción significa no primero de la seducción como el globalismo, de la seducción comercial de la que nos hablaba el profesor al final, ni de la coacción como el imperialismo, sino de la convicción. Entonces, aceptar la pluralidad, bueno, es un hecho social, no creo que haya mucha otra posibilidad realmente, salvo retirarse al rincón propio a quejarse. Si vas a la ágora pública, diríamos, ahí hay pluralidad. Pluralidad no es lo mismo que relativismo. Uno puede estar muy convencido de lo que está, pero tiene que lidiar, que alcanzar acción colectiva, ponerse de acuerdo para actuar juntos, con otros que tienen otras convicciones. Yo creo que gran cosa sería llevar el diálogo al terreno de la parte compartida de las convicciones, que también tenemos convicciones compartidas, claro, con la gente, y luego del diálogo racional, en lo que no estamos tan de acuerdo, con vistas a la acción común, porque podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. La acción compartida con otros de diferentes convicciones es generalmente más fácil que la discusión sobre principios con otros de diferentes convicciones. Entonces, y yo creo que esto es muy importante porque una democracia cristiana del futuro no puede ser solo un espacio occidental. Es decir, cuando digo otros, digo, y cuando digo problemas globales, digo, a la fuerza hay que buscar los humanistas en Japón, que tienen sus tradiciones, no como las nuestras, en China, y aquí, y en África, y allá, y en el otro lado, y empezar a hablar con ellos. Claro, ellos no serán una democracia cristiana, porque no son cristianos, pero será una democracia humanista, pero tenemos que encontrar con quién. Y el tercer y último punto, tercer y último punto para terminar, más o menos en el tiempo, es el siguiente. Es el tema de la tecnología. La tecnología abre posibilidades nuevas. Algunas de esas posibilidades ponen en la perspectiva de alcanzar objetivos que la humanidad ha perseguido desde siempre, sin mayor discusión sobre su legitimidad. Es decir, nunca hemos discutido que hubiera que prolongar la vida de la gente con la calidad de vida posible, etcétera. Y la prueba es que, salvo Paola, probablemente todos los que yo veo aquí estaríamos muertos si esto fuera el siglo XVII en promedio, estadísticamente muertos, diríamos, todos los aquí presentes. Paola no. Pero el resto, al pasar de los 40, estadísticamente ya no existiríamos. El tema es, la democracia cristiana debe preguntarse si su humanismo es civilizacionalmente conservador o si va o puede aceptar cambios civilizacionales siempre que vayan en la línea del humanismo. Cambios civilizacionales no me refiero a cositas culturales, me refiero a cosas tales como detener el envejecimiento. Si se detuviera el envejecimiento, lo cual estamos muy lejos, porque esa lógica de llegar a dominar el crecimiento celular, el envejecimiento celular, antes nos serviría para curar el cáncer, que no se ha curado, las enfermedades mentales de deterioro celular que no se han curado, etc. O sea, ahí estamos lejos. Pero la pregunta es si vale la pena meterle dinero a eso, como estamos metiendo dinero para enviar un hombre a Marte. Porque si metemos dinero, puede ocurrir, porque los mecanismos de envejecimiento celular no es nada misterioso, es bioquímica. Puede ocurrir que consigan detener el envejecimiento. Y eso cambiaría la civilización. Cambiaría la civilización de raíz, es decir, la suposición de que la muerte es ineludible, es decir, que antes o después, pero más bien pronto, no más lejos de 118 años, que es lo que tenía la monja que se murió hace un par de meses, bueno,
el humanismo cristiano tiene que discutir a sus adentros si está dispuesto a convertirse en un poshumanismo cristiano o no. Porque esos cambios civilizacionales ahora son posibles y son de una envergadura, a mi modo de ver, no menor que la revolución neolítica o la revolución industrial. Son cambios de mucho tamaño. Y bueno, aquí termino porque ya he pasado con 4 minutos. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a darle la palabra a la doctora Paula Bautista de Alemán y le damos las gracias al doctor Raúl González Fabre por su intervención. Les voy a pedir que tratemos de durar no más de 10 minutos porque ya llevamos casi 50 minutos de foro y el tiempo se nos viene encima. Tiene la palabra Paola. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al profesor José Rodríguez Iturbe, qué gusto, y un saludo muy cariñoso. Al doctor Raúl González, que como me dijo joven, ya no tengo otra opción que quererlo, por supuesto, porque las mujeres antes de todo, dignidad y vanidad. Y bueno, y por supuesto a mi querido Guille, que bueno, gran amigo y compañero de lucha acá en Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo traje algo escrito y en aras del tiempo, bueno, voy a brincarme cosas y voy a intentar ser lo más precisa y rápido, ¿no? Cuando leí la presentación del profesor Rodríguez Iturbe, pensé, bueno, y vi el panel, ¿no? Dije, ¿cómo puedo aportar yo acá, ¿no? ¿Qué es lo que puedo aportar en esta discusión? Y creo que lo que más puedo aportar va en el ámbito del ejercicio de la política, ¿no? De lo que es trabajar y hacer política en un contexto no democrático, como el que tenemos en Venezuela, con unos desafíos globales como los que muy bien describió y enumeró el doctor Rodríguez Iturbe. Y cuando estaba comenzando a escribir, recordé una anécdota muy reciente de alguien que dijo esto en una reunión política un poco crispada y difícil en la que estuve hace unas semanas. Y esta persona dijo lo siguiente, ¿no? Que si nos imagináramos que estábamos en un lado de un risco, había otro risco y había un abismo y había un puente. Y ese puente estaba en muy mal estado. Y probablemente el puente no iba a soportar el paso de las personas que tenían que pasar, pero no había de otra, había que llegar al otro risco. Entonces, ante esa situación, lo más probable es que el intelectual analiza y describe, la persona de la cultura pues quizás escribe una canción, una poesía o una novela, el empresario empieza a ver qué vende mientras se decide qué es lo que se va a hacer cuando se va a pasar, el religioso acude a su Dios y el político está en la obligación de unir todas esas voluntades y encontrar efectivamente una manera de llegar al otro lado a pesar de lo que le pase al puente. Este seminario se llama El humanismo cristiano frente a los desafíos del presente y el título es un llamado a la reflexión y a la acción política. Y frente a este diagnóstico actual que hemos visto, los políticos, específicamente los políticos venezolanos, que es de lo que yo puedo hablar, estamos en la obligación de encontrar formas para reparar y construir todos los puentes que sean necesarios para vencer esos abismos, para unir nuestros propios riscos y para avanzar con esperanza hacia el futuro. Entonces, en este sentido, yo quiero compartir con ustedes 3 ideas que yo creo que son útiles para la acción política desde el humanismo cristiano. Son reflexiones que recojo desde mi experiencia política, desde mi formación política. Como muchos lo sabrán, bueno, yo soy militante de Primero Justicia, formo parte de su Junta de Dirección Nacional, las comparto con profunda humildad y respeto, entendiendo que son puntos de partida, horizontes extensos y ideas abiertas al tiempo sobre las cuales podemos reflexionar. Entonces, estas 3 ideas son la importancia de la formación política, y creo que es oportuno porque justamente esto es un seminario de formación política y hay 144 personas conectadas de distintos partidos políticos que están enraizados en las ideas del humanismo cristiano.
Una segunda idea es ideas firmes y formas moderadas, que creo que va un poco en el tono de la intervención del profesor que me antecedió. Y luego la importancia de la visión sobrenatural del ejercicio de la política, que creo que es lo que marca la diferencia entre un político humanista cristiano y un político que no tiene esa afiliación. Entonces, sobre formación política, voy a comenzar con otra anécdota, ¿no? Hace 20 años, cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, el país estaba muy, muy complicado, se abría puertas a la dictadura, eran tiempos convulsos y bueno, la verdad que eso es redundante porque toda nuestra vida ha sido de tiempos convulsos. En ese momento, entre marchas y contramarchas, un grupo de amigos nos reunimos a ver qué podíamos hacer por el país. Y nos reunimos con muchos profesores y políticos, algunos de ellos ahorita están conectados y bueno, aprovecho para darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros a lo largo de los años. Y les preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y estos profesores nos dijeron, y políticos, entre ellos estaba el profesor Rodríguez Iturbe, nos dijeron, bueno, fórmense para servir más y mejor a Venezuela. Y así nació Forma, y Forma es Formación y Acción, este año cumplimos 20 años. Yo comienzo con esta anécdota personal, porque, y esta recomendación de formarnos primeros y actuar después, porque cuando estábamos, no voy a decir qué edad tenía, porque voy a dejar al misterio lo que dijo el profesor en su intervención, nos pareció interesante, pero nos pareció complicado, ¿no? Porque tú siendo un muchacho que lo que quieres es que tu país se esté incendiando y tú lo que quieres es salir a hacer política, que te digan, mira, pero tienes que estudiar, era complicado, ¿no? Porque lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza por acción política era crear una asociación civil, porque bueno, en ese momento militar en partido político no era muy atractivo porque todos los partidos estaban en un momento muy feo, movilizar, marchar, actuar. Pero bueno, logramos sobreponernos a esos impulsos y decidimos tomar el consejo y formamos esto que se llama Forma. Y así comenzaron los seminarios y nos preguntábamos para qué debíamos formarnos, por qué detenernos en la reflexión cuando puertas afuera había un país en llamas, qué estudiar, cuáles autores, durante tanto tiempo, cuánto tiempo. Y estas son preguntas a las que siempre volvemos. Y después de estos años, yo creo que la formación política como tal es muy importante para el político que enfrenta este tipo de contextos por 5 razones. La primera es que el centro de la acción política, el centro de la formación política es el alma de esa persona que recibe con generosidad la vocación de servir. Lo segundo es que la formación política en sí misma es acción política y la acción política avanzada con rectitud y conciencia es un espacio insustituible de formación. Lo tercero es que la formación política es un deber personalísimo que jamás se agota, es un verdadero horizonte abierto. Lo cuarto es que la formación política fortalece el alma de la comunidad política. Y esto es muy importante, porque no me estoy refiriendo a títulos académicos, es decir, que un partido político tenga tantos doctores o tantos magísteres o tantos licenciados o a títulos académicos. Me refiero al político, a la política que afina la mirada en medio de la tribulación y es capaz de asir lo esencial de las contrariedades con el ánimo de construir puentes de esperanza en los abismos más oscuros. Esas personas son liderazgos positivos que inspiran, remueven y animan a seguir. Son los pilares de la comunidad política y sin duda alguna cómo pesan cuando no están. Y quinto, que la formación política es una fuente inagotable de esperanza, porque cada espacio de formación, individual o grupal, podemos encontrar claves para comprender las realidades que nos interpelan. Y esto cobra especial importancia en dictadura, en la Venezuela de hoy. Puedo decir con propiedad, conmovida y con responsabilidad que pocas sesiones de formación generan más curiosidad y empatía que aquellas que atienden temas existenciales. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué se tuvo que ir al exilio? ¿Quién es capaz de torturar? ¿Cómo me afecta el miedo? ¿Cuándo estoy siendo prudente y cuándo soy presa del terror? ¿Por qué se aferran al poder de esta manera? ¿Por qué nos cuesta tanto ser generosos? ¿Qué ha pasado en países que han sobrevivido este tipo de situaciones? En la formación política salimos de la orfandad, nos acompañamos, le encontramos sentido al sufrimiento y construimos una visión de país, porque definitivamente este país merece y debe estar mejor. La segunda idea son ideas formales y formas moderadas. Quizás porque he crecido en un ambiente de crispación y estoy muy cansada de la peleadera,
Veo con claridad la importancia de aproximarnos al debate político con cercanía humana y empatía. La crispación y la rudeza son obstáculos graves para el encuentro que demanda la sociedad de hoy. No quiero decir con esto que debemos ser pusilánimes o entregarnos a la banalidad. Muy por el contrario. La gravedad del momento presente exige firmeza y coherencia en el pensar y en el actuar. Estamos obligados a abrirnos a las complejidades de la realidad con sentido de humanidad y no permitir que sabernos en la verdad nos ensimisme, nos desaliente o nos aleje de las personas. Tal como decía el cardenal Camara, hay que ganar con amor el derecho a decir la verdad. Esta frase es muy poderosa. La justicia sin caridad puede herir y cerrar los corazones. Si queremos ser verdaderamente persuasivos y honrar nuestro deber apostólico en la vida, en sociedad, debemos arar el terreno para que los otros reciban con madurez e incluso con agradecimiento estas ideas. Esta dinámica de amor cívico es muy difícil en el mundo y en la Venezuela de hoy. Hay muchas heridas, frustraciones, desconfianzas, inseguridades, miedos, carencias y mezquindades. Hay de todo. En palabras del Papa Francisco, el mundo es un hospital de campaña. Por eso estamos obligados a ser firmes en las ideas y para eso tenemos que formarnos mucho, que es la primera idea que compartí con ustedes, y moderados en las formas y sobre todo valientes en el espíritu. Y la tercera idea es la visión sobrenatural y lo voy a decir rapidito para que ya me quedan 2 minutos. Hace 2 meses tuve la oportunidad de ir al Congreso Anual de la CDU en Hannover, en Alemania, el Partido Demócrata Cristiano de Alemania. El discurso central de este evento estuvo a cargo del presidente del partido, el señor Merz. En su intervención se refirió a un debate reciente que tuvieron en el partido, en el Congreso Programático, sobre la pertenencia de la letra C en el nombre de su institución. Al final se decidió mantenerla, y el señor Merz describió que esta palabra C de cristiano nos debe recordar la visión trascendente de la política. Esta C de cristiano es expresión de la humildad humana y de los límites de la política. Esa C de cristiano no es confesional, y aquí un poco los desafíos que planteaba el profesor que me antecedió, no es confesional, sino que es universal. Un político o una política con visión trascendente enfrenta los desafíos expuestos con otro talante, porque ¿cómo cambian las cosas cuando se hace política con visión trascendente? ¿Cómo cambian las cosas cuando se sabe que hay un mañana del cual no podremos escapar y en donde no se nos pedirá cuentas? ¿Cómo cambian las cosas cuando la entrega de todo lo que hacemos vale la pena en sí mismo con independencia de los resultados inmediatos? ¿Cómo se vive la esperanza cuando se sabe que, en un sentido, ya todos nosotros ganamos? La visión sobrenatural es fortaleza, es esperanza y es luz para el político o la política que transita tierras oscuras. Y para terminar, quiero referir a San Agustín en una cita que la verdad es que a mí en lo personal me da mucha paz y que ayuda a llevar las contrariedades que cada uno de nosotros tiene que enfrentar cotidianamente. Decía San Agustín: dicen que los tiempos son malos, que son difíciles. Vivamos bien y los tiempos se volverán buenos, porque nosotros somos los tiempos. Los tiempos son los que somos nosotros. Esto lo que quiere decir es que Dios es equidistante a todas las épocas, y por más difícil que se vea el horizonte, nosotros tenemos la seguridad de que ya tenemos el triunfo en nuestras manos. Entonces preguntémonos qué podemos hacer para, desde nuestros espacios naturales, ayudar este contexto que es tan complejo en lo nacional y en lo global, para que podamos ser constructores de puentes, acortar los abismos y superar todas estas dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, y vamos a darle la palabra al doctor Guillermo de Ledo Col. Muchas gracias, doctor Monero. Bueno, por supuesto, muy honrado estar aquí acompañándolos en esta la primera jornada de estos seminarios sobre humanismo cristiano, y honrado porque, por supuesto, con mucha humildad, por al fin y al cabo, yo no soy político más que ciudadano, soy profesor universitario. Uno está siempre como atrás en la retaguardia, y no solo porque aquí están entre mis compañeros panelistas y muchos de los espectadores, gente que admiro mucho y que respeto mucho desde muy joven, y que yo, bueno, por diversas cosas de la vida nunca tomé el camino que no me enorgullece decir
que no tomé, que es el de acción política. Pero espero que mi contribución sirva no solo esta tarde, sino en general en lo que podamos hacer para relanzar y replantear nuestros movimientos. Y digo nuestro en este caso porque sí, me considero parte de esa comunidad, de esa heredad. No solo heredad en razones obvias, como vemos, sino heredad porque pertenece a la civilización humana que está en problemas. Comparto con el profesor Fabre que tenemos que ir más allá de lo cristiano y el elemento pluralista de nuestra ideología, el elemento pluralista de nuestro llamado, creo que puede servir de guía, pero entiendo también y comparto, creo que no siempre con la convicción, eso es algo que siempre me pasa con Pepe, con Rodríguez Iturbe, que hay gente cuya convicción es suficientemente dura como para pensar que la falta de convicción propia tiene algún problema. Y eso hay que revisar. Pero sí, desde una perspectiva pluralista, porque yo estoy de acuerdo que hay una dictadura del relativismo, pero más que una dictadura del relativismo, de unas nuevas certezas que se hacen muy, muy seductoras. Y se hacen seductoras porque el relativismo lo que hizo fue soliviantar, suavizar cierto terreno, pero que en efecto no tiene un fundamento ideológico para su dominio actual o su predominio actual, su vocalidad actual. El fundamento es esencialmente material, y con esto no quiero ser economicista, no quiero caer en economicismo, más bien es denunciar el economicismo, la situación presente de la democracia global, el retroceso de la democracia que parecía refulgente hace 20 años. Hace 25 años parecía que estábamos en una onda de crecimiento que no se iba a detener. Y hoy vemos, y lo digo desde la ciencia política, bueno, en todas partes está haciendo agua. Claro, hoy suenan más alarmas porque está haciendo agua en Europa, está haciendo agua en Norteamérica, etcétera, etcétera. Pero cuando eso pasaba en América Latina, bueno, es normal, eso es allá. Como eso pasa en África, bueno, es normal, eso es allá. Cuando eso pasa en Estados Unidos y Europa, qué horror. Hay que ver si es contrición de viejos errores, como decían en otro momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos últimos 45 años de vaciamiento ideológico, social y económico de las democracias, que han hecho dos fenómenos esenciales. Uno, el fenómeno del crecimiento de la desigualdad en el mundo, en un mundo de mayor prosperidad. Sí es verdad que la pobreza de hoy no es la misma pobreza de hace 100 años o la misma pobreza de hace 70 años, pero la verdad es que si yo veo un mundo de un enorme lujo donde podemos plantearnos unas colonias en Marte, pero no estoy resolviendo los problemas sociales y los problemas educativos y laborales del mundo actual y del obrero actual y del trabajador actual, bueno, obviamente, pues voy a sentir un gran resentimiento, y sobre ese resentimiento tengo que tener nuevas narrativas, y las narrativas son esas certezas. Las certezas que están, sí, en la extrema izquierda, pero también en la extrema derecha. Voy por ahí. Y el segundo elemento es, bueno, la falta de creencia en la democracia. La democracia dejó de ser seductora, si se quiere. Dejó de ser alentadora, porque bueno, ¿por qué yo voy a creer en la democracia si igual hay países dictatoriales que viven mejor, donde se vive mejor que en el mío, y yo puedo incluso renunciar a mi ciudadanía e irme a otra parte, vivir en otra parte y conseguir lo que mi sociedad no me permite tener? ¿De qué me vale la libertad si no tengo aquí que comer? Entonces camino cientos de kilómetros, miles de kilómetros a buscar ese destino. Eso por decirlo en el dramatismo de nuestro caso. Yo creo que esos 45 años, que son los 45 años de neoliberalismo, es la apertura de China, es el ascenso de la señora Thatcher al poder, es la idea de que no había alternativa, como nos decía la señora Thatcher con cierta injundia, y que, bueno, compramos todos porque, bueno, yo estudié en la Universidad Central en los años 90, y en la Escuela de Estudios Políticos mis viejos profesores eran casi todos, en su juventud habían sido masistas. Y por lo tanto, en los tiempos que me dieron clase eran todos neoliberales, como era casi religiosamente plantearlo. Y eso, bueno, cerró el mundo de alternativas. Nosotros, en lugar de estudiar doctrinas, estudiamos teoría de los juegos. En lugar de estudiar elementos trascendentes, nos refugiamos en cierto cientificismo que, creo yo, al fin y al cabo no tiene todas las respuestas.
Pero esto no son cosas nuevas, esto no son cosas nuevas. Esa desafección que hace que un joven soltero que no consigue una herramienta en su comunidad, que se siente empobrecido porque la educación que le han dado no le sirve para este mundo digital, para el mundo del nuevo trabajo, la pague con todos, la pague con las mujeres que no le paran porque es un pobre desempleado, etcétera, etcétera, y que se convierte en un tóxico fascista, machista. Bueno, tiene su razón de ser en la privación material a la que está sometido, que no la entiende porque, bueno, vive una vida de hedonismo, vive una vida de satisfacciones inmediatas, vive una vida en las cuales que resulta paradójico, pero ese tiempo que le permite su no ocupación, lo ocupa en las redes recibe alientos y nuevas doctrinas que, bueno, lo envenenan así tal cual, lo envenenan en un sentido o en otro, en una dirección o en otro. Entonces, mi planteamiento es esto, ¿cuál es la diferencia entre ese adolescente de Johannesburgo, de Ámsterdam, de Caracas, que tiene ese problema y que no tiene esa alternativa y que no cree en la democracia por eso y que se ve seducido por otras cosas, que, bueno, el obrero o el pequeño burgués empobrecido que se iba al fascismo en los años 30 o se iba al comunismo en los años 30? No hay diferencia existencial allí, no hay realmente diferencia existencial. Entonces lo nuestro no solo es un combate cultural, no solo es un combate político, es un combate social. Es un combate social. Y no puede ser solo social, obviamente, porque tiene que activarse políticamente porque se trata de lograr el poder para cambiar esta situación, y esta situación que es un despropósito. Yo no voy a abundar en ello porque tengo, como todos, el tiempo limitado, pero quiero hacer una serie de llamados, y en esos llamados angustiosos compartiendo la angustia esencial que tenemos aquí, pero también compartiendo la idea del pluralismo que nos ha planteado el profesor González Fabre. Primero, no confundir aliados y no confundir adversarios. Hay unos adversarios que están vivos allí, que pueden usar nuestra angustia trascendente para, así como cierto capitalismo burgués usó a la democracia cristiana en algún momento histórico, como aliados, como ustedes están preocupados por el marxismo, olvídense de eso, olvídense de lo social, vénganse para acá, denuncien eso. No, tenemos que renunciar a esos aliados. Aquí hay, bueno, aquí mismo en nuestro país, en Venezuela, el presidente Maduro está llamando a la defensa de un falso cristianismo. Por supuesto no hay que creerle, pero en todo caso eso puede seducir a gente que se confunda. Eso puede seducir a gente que se confunda. Está haciendo una alianza con las iglesias, con algunas iglesias evangélicas que están entonces viendo esa oportunidad. Y cierta derecha cultural está, bueno, prestándole el ojo a eso. Entonces no confundir adversarios con aliados. Y lo mismo, ver en los aliados, bueno, hacer una alerta de los aliados, porque obviamente lo que pasa con los liberales, lo que pasa con los socialdemócratas, lo que pasa con los demócratas en general en el mundo y no solo en Occidente, es algo que nos tiene que llamar a una solidaridad. Entonces hacer un nuevo frente. Tenemos el caso del arma que nos presenta la guerra de Ucrania y que nos llena de convicción y de coraje, pero también como el comienzo de una causa mundial, una causa global con las democracias, como quizá fue aquella causa global que nos permitió la instauración del Estado Social de Derecho y la instauración de las democracias, bueno, que aún extrañamos. Pero además verlo en una manera operativa. Y aquí, bajo la advertencia de Andrés, a quien agradezco por supuesto su invitación, Andrés Caldera, ¿qué mecanismos prácticos podemos usar? Hay límites tecnológicos, hay límites institucionales, vemos cómo la democracia está en problemas para ser seductora porque además sus mecanismos de decisión son insuficientes y el Estado Nacional Democrático es entonces en ese sentido también insuficiente, pero bueno, tenemos que trabajar primero en ellos y a través de ellos. Entonces profundizar la democracia, esto parece, bueno, esto no lo hemos dicho durante 50 años, 60 años, sí, pero no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Entonces hay que seguir machacando esa campana. Y también lograr un punto importantísimo, ver a la tecnología como el aliado de esto. La tecnología que nos está permitiendo este foro, la tecnología que nos está permitiendo los avances científicos que pueden mejorar la vida
real de la gente, como planteó el profesor González Fabre, especialmente en la educación. No pensar, bueno, si nuestro modelo educativo es el modelo industrial clásico y tú no estás allí y no vas a nadar con él, mientras él hace agua a todo el mundo, bueno, tú te hundirás y ya verás qué vas a hacer con tu vida. No, cambiar nuestro modelo educativo para crear en las oportunidades que esta misma tecnología crea, mayor expansión del conocimiento, de la ciencia, del arte. Pensemos, por ejemplo, en un reto muy contemporáneo, muy presente, esto de la inteligencia artificial y muy directamente la creación de contenidos. Bueno, de repente la creación de contenidos debe estar allí en esa automatización para eliminar ciertas cosas banales, ciertas tareas banales y permitirle a los seres humanos que se expresen de manera más libre y mejor y más profundamente, y no tener que estar haciendo su correspondencia, que eso se encargue en las máquinas. Bueno, porque el trabajo maquinizado viene, no estar simplemente temerosos de aprovechar eso y con eso educar mejor a nuestras clases populares. En Venezuela, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, y con esto cierro, porque el estado actual de cosas no satisface esa necesidad, pero además el sistema educativo está tan colapsado que rehacerlo de cero quizás es hasta más sensato en esa circunstancia. Pero para eso hay que llegar al poder y para eso hay que plantear una visión realista del poder, y en esto, pues el tema social es esencial. ¿Qué están en las demandas actuales? ¿Cómo está la demanda de los maestros y los profesores? ¿Cómo está la demanda ante la creciente desigualdad en Venezuela? Bueno, de la inconsistencia del socialismo totalitario e hipócrita del chavismo. Bueno, tiene que presentarse la idea que nosotros estamos con ustedes, estamos con los pobres, no estamos viviendo en una opción distinta, estamos por ello. Y no solo por el pobre, por el desvalido, por todo aquel que sufre algún tipo de desigualdad. Sobre eso podemos explorar otro momento, pero aquí me detengo para hacer esta exposición. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a José, de nuevo al doctor Luis Iturbe, pero le vamos a conceder 10 minutos para que comente las preguntas y las observaciones que se le han hecho. Y después una última ronda. Eso sí, vamos a tratar de que sea de 5 minutos para cada uno de los que están acompañándonos en esta conversación, en aras del tiempo, que se nos ha ido realmente muy rápido. Doctor Luis Iturbe. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido a todos, al profesor González Fabre, a Paola Bautista y a Guillermo Aveledo Col. Pienso que es muy rico, además, todos los planteamientos del profesor González Fabre, aquí los tengo anotados. Es toda una agenda de trabajo. Yo diría que muchas de las cosas en las cuales hubiera podido uno insistir van a ser tema de los otros paneles del seminario. Aprovecho para hacer una pequeña cuña de invitación al próximo miércoles, porque pienso que el tema antropológico que va a ser tratado por el profesor Rafael Tomás Caldera es de la primerísima importancia. Y realmente el ponente es excepcional, o sea que podrán encontrar ahí ustedes una base, de la cual partir. Muchas cosas están planteadas, si me agarro simplemente dos, no la mencionaba ahorita Guille. El tema de la inteligencia artificial, también lo mencionó el González Fabre, el tema, diríamos, de la reverencia frente a la ciencia. Cuando se habla frente al transhumanismo actual, un poco, digamos, se mezcla también la idolatría de la ciencia. Un poco la angustia, pienso, de cualquier humanista de inspiración cristiana, ¿cuál debe ser? No negar los avances tecnocientíficos, sino ponerlos en función de la dignidad de la persona humana y del respeto a la persona humana, y sobre todo el no caer en la idolatría de la ciencia o en la sustitución de la persona simplemente por estas expresiones del antihumanismo o del transhumanismo que están planteadas en este momento. Es decir, Dios quiera que los horizontes inmensos que abre la inteligencia artificial, por supuesto, no sean simplemente manipulados o utilizados por quienes tienen la capacidad económica y científica de la Big Tech a efectos de poder ejercer, diríamos, una proyección también de hegemonía política
y de modificación o de utilización de los estados. Pienso que me parece que en algo coincidimos, es que en este momento realmente no se trata de la pervivencia histórica del Estado-Nación tampoco. Puede responder a las nuevas urgencias, pero hoy quienes están dictando la pauta, me parece a mí, puedo estar equivocado, es en última instancia esta alianza aparentemente contradictoria, o al menos no exactamente lo mismo. El profesor González Fabre distinguía entre globalismo e imperialismo, lo cual es cierto, pero se dan coincidencias. Es decir, cómo el Foro Económico Mundial de Davos puede, diríamos, estar en perfecta sintonía con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, o cómo concretamente los grandes, diríamos, complejos económicos en última instancia, pero además de dominio tecnocientífico, pues son los que tienen la real posibilidad de echar adelante en toda la inmensa capacidad de avance tecnocientífico que supone la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que está a ojos vistas. Eso, no hay ningún Estado que en este momento esté en la posibilidad de usarlo o instrumentalizarlo simplemente como desarrollo de sus propias políticas internas o externas. El problema está en que se impone a los Estados determinada agenda y que no hay una visión ni humanista ni cristiana, en última instancia, en cuanto a valores mínimamente compartidos, por supuesto abiertos a cualquier manifestación, diríamos, correcta, no en el sentido de lo políticamente correcto, sino en el sentido de rectitud, de civilizaciones distintas a la nuestra. Es decir, bienvenido sea el humanismo oriental, siempre y cuando no se trata de una especie de pensamiento único, de uniformar todo, pero sí de que haya al menos el reconocimiento de la dignidad trascendente de la persona, de que haya el reconocimiento de la persona como tal, que está prácticamente en este instante prácticamente eliminado. Yo pienso que el tema de la persona, la antropología propiamente filosófica de raíz cristiana, es clave al menos en un planteamiento que puede generar, diríamos, dimensiones políticas nuevas. Quien no parta de un reconocimiento de la propia finitud de la persona y del reconocimiento al menos de su destino trascendente, como decía también Paola, y de todo lo que ello implica, es decir, será incapaz de descubrir el nexo existente entre la razón moral y la razón política. Y por lo tanto, allá el lenguaje, más allá de las formas, diríamos, constituye no solo una barrera, sino casi una especie de fosa cultural que impide que haya una auténtica comprensión o entendimiento entre las personas. Sí pienso que, hombre, estamos en un momento en el cual el proceso de secularización creciente, basta ver a Europa actual, ¿no? No es la Europa en la cual algunos otros hace 60 años estudiamos o vivimos, o en la misma realidad de nuestras propias sociedades, más o menos, las élites teóricamente más ilustradas. Hay una especie de, diríamos, de no reconocimiento de lo que es lo que inspiró la concepción del mundo desde el punto de vista judío-cristiano. Entonces, ese proceso de secularización ¿a qué ha conducido? A las nuevas idolatrías, por supuesto. Y yo sí pienso que hay una base, me atrevería a decir, teológica que es desconocida y que por lo tanto la antropología que planteamos nosotros, el antropocentrismo, no tiene por qué estar divorciada de un teocentrismo, sino que al contrario, incluso en eso podemos encontrar, aunque las creencias religiosas son distintas, algún punto de vinculación, incluso con las manifestaciones que pueden darse en otras civilizaciones, ¿no? O sea que no se trata de un integrismo religioso político, ni mucho menos. Como yo subrayaba, parece que era la misma Paola, la democracia cristiana nunca ha sido, no ha sido tal cual como lo vemos, una expresión, diríamos, confesional política, ¿no? La CDU es el Centrum Partei de la preguerra, el partido de los católicos que luchó contra Bismarck y la Kulturkampf alemana, eso es distinto, ¿no? Es más, y quienes se discutió, el nombre histórico es el de los partidos populares. Es más, en el marco del Parlamento Europeo es el Partido Popular Europeo. ¿Por qué? Porque el Volkspartei, bueno, en última instancia, el Partido Popular Italiano, Le Mouvement Républicain Populaire en Francia, hasta que desapareció por méritos propios en Francia. Bueno, eso indica que el nombre histórico de la presencia de unos cristianos que intentaban agarrar los valores positivos de la modernidad para incursionar con pleno derecho en el marco de la sociedad liberal contemporánea, era el nombre de los populares, y así eran conocidos. Casi por circunstancias en las cuales no nos vamos a meter ahorita, de verdad, se adoptó el nombre después de democracia cristiana,
En el caso de los alemanes, la CDU, porque el Zentrum tenía una vinculación demasiado vinculada al catolicismo alemán. Pero en fin, pienso yo que partiendo del supuesto de que las opciones políticas no pueden estar, diríamos, marcadas por el confesionalismo, a no ser en casos muy extremos y además atípicos absolutamente, pienso yo que no se trata de integrismos políticos, sino se trata de los valores y de la concepción de la persona que tenemos como, compartimos una misma concepción del mundo y de la vida, y además una fe que no puede estar tampoco, no es el divorcio respecto a la fe lo que tiene que inspirar al menos nuestra presencia en el campo de lo público, ¿no? Pero en fin, pienso que a muchas de estas cosas, y termino con esto, de nuevo con la cuña de propaganda para la intervención que dará el profesor Roberto Tomás Caldera el próximo miércoles, requiere una base de antropología, la concepción de la persona, la recuperación de la persona que está perdida. El antihumanismo es la negación de la persona. El transhumanismo también es la deformación artificial de la persona. En última instancia, buscar el reencuentro. Jacques Maritain hablaba del humanismo de la encarnación. Para un creyente, efectivamente, es decir, solo la eternidad que se inserta en el tiempo, solo Dios que se hace hombre, y que además es perfecto Dios y perfecto hombre, es el prototipo de la perfección humana en última instancia, en la cual uno tiene que buscar las fuerzas que le faltan en quien es omnipotente. O sea que Dios quiera que el próximo miércoles muchas de estas inquietudes que han quedado planteadas aquí, muy lícitas todas ellas, y le agradezco de nuevo a todos los que han participado, encuentren adecuada expresión. Estoy seguro de que mucho, muy brillantemente será expuesto por el profesor Caldera Pietri en el próximo miércoles cuando trate el tema de la antropología. Muchas gracias. Por favor, tienes el derecho de palabra. Yo no te oí bien, pero supongo que soy yo por el orden en el que estamos. Yo solo quisiera mencionar 3 puntos. Yo creo que el meterse en algo como esto desde la democracia cristiana en Venezuela es peculiarmente complicado y que vale la pena tener conciencia al hacerlo de lo complicado que es. Porque no solo en Venezuela, pero también en Centroamérica, pero también en Perú, pero también en esto, se están planteando lo que podríamos llamar los problemas de otro tiempo, en el sentido de que son problemas que hubieran quedado perfectamente bien en los años 70, los hubiéramos entendido igual en los años 70 o muy parecidos. Y yo creo que es difícil atender esos problemas como Paola nos explicó, diríamos, cómo está fajada con eso, y al mismo tiempo entender las dimensiones nuevas e incorporar al pensamiento de la democracia cristiana dimensiones nuevas que no son la urgencia de hoy para alguien que está en la batalla de calle en Venezuela, pero sin embargo son la perspectiva del mañana para alguien que tiene 20 años en este momento. Es decir, que a quienes son jóvenes y demócratas cristianos les tienes que dar la perspectiva de lucha con lo que de verdad hay en este momento, y da lo mismo si la pelea de gatos es parecida como era la pelea de gatos hace 50 años, pero también le tienes que dar una perspectiva a 50 años vista. O sea, que debe poder entender el mundo que mira para afuera y no solo los problemas que tiene adentro. Y a mí eso me parece que es un desafío especialmente complicado, estando tan presionado como se está en algunos países de América Latina por el combate de cada día. La segunda cosa, sobre un puntito, un micro comentario a Guillermo, es esto. Tienes toda la razón en que el combate social es parte, llamémoslo así, de la lucha política, pero es la parte que se refiere a las condiciones de vida inmediatas de la gente y tal. Pero hay un problema que yo creo que se da en América Latina, y ciertamente yo lo he visto en Europa, y también lo he visto en África, que es el problema de las expectativas. Desde el Estado Nacional y para hacerse con el poder del Estado Nacional para ganar las elecciones,
se están prometiendo cosas que no puede cumplirse desde el Estado Nacional, ni con la mejor voluntad del mundo, porque cada vez más de la dinámica real del mundo es influencia de corrientes globales que le pasan por arriba a los estados nacionales, o bastante por arriba, según qué estado nacional sea, pero claro, los nuestros que son pequeñitos y poca cosa. No, la Unión Europea, yo vivo en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, su presupuesto es el 2% del PIB, el presupuesto de España es el 40% del PIB, o sea que poner también en su tamaño, la Unión Europea es no mucha unión y no muy grande desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Bueno, entonces yo diría eso, que el problema de frustración social, el combate social y esto, en realidad tiene que ver, en parte, no todo, dice, bueno, los maestros y esto probablemente se pueden hacer muchas cosas a la escala nacional o a la escala incluso local, se pueden hacer muchísimas cosas, pero en última instancia el viento está soplando a escala global como nunca antes de fuerte, diríamos. Y bueno, a lo que nos dijo el profesor Rodríguez Iturbe, yo de verdad que tendería a decirle, o sea, a sugerirle que intentara ver si la descripción no funciona mejor con dos que con uno. O sea, con dos peleadores, porque la relación entre el Estado chino y los empresarios de China, lo que pasó con Jack Ma, el fundador de Alibaba, uno de los hombres más ricos del mundo, vea lo que hizo el gobierno chino con él. O sea, realmente hay otra forma imperialista, nítidamente imperialista, de manejar la cuestión de los empresarios. O sea, Jinping no es el súbdito del empresariado global, tampoco está desconectado, les vende, ¿no? O sea, una relación hay, pero hay, yo creo que dos formas de impugna, o sea, de verdad hay dos boxeadores sobre el ring en este momento. Y yo creo que eso explica bastante por qué quienes no están con uno se acogen al otro. Porque la señora Le Pen tuvo, cuando la invasión de Ucrania, tuvo que quemar 10.000 folletos que ya tenía impresos de la campaña en que salía saludando a Putin. Porque claro, si no estás con el globalismo, pues estás con Putin. ¿Con quién vas a estar? Estás con el imperialismo. Bueno, eso, o sea, yo creo que funcionaría quizá un poco más si en vez de uno hubiera dos sobre el terreno y, no sé, una sugerencia. Disculpa. Gracias. Paula Bautista. Sí, bueno, yo quería referirme a un punto que creo que es importante, y es el tema del pluralismo y de las respuestas que da el humanismo cristiano, ¿no? Yo creo que el pluralismo, la verdad es que no es problema, y que en el humanismo cristiano están todas las bases para sortear esa realidad, que bueno, en un mundo fragmentado como el que tenemos ahorita, pues ciertamente puede ser más complejo, pero la verdad es que el mundo siempre ha sido plural, ¿no? En el sentido que hay gente que piensa de una manera y otra que piensa de otra. ¿Dónde creo que está la complejidad y lo difícil? Bueno, si se intenta enfrentar el pluralismo desde el fideísmo, bueno, por supuesto que es terrible, ¿no? Y no solamente terrible porque no es eficiente al momento de atender los verdaderos problemas, ¿no? Sino porque es una respuesta muy limitada desde el punto de vista intelectual, humano y político. Y en el caso del magisterio de la Iglesia, tenemos muchísimas respuestas intelectuales que pueden ser aplicadas. Perdón que hay ruido, pero ya acaba de llegar todo el mundo del colegio y eso hace que, bueno, esto se ponga un poco más complicado y pierda el foco de atención. Y entonces, de esa manera, es mucho más difícil, si el cristianismo se reduce al fideísmo, bueno, ciertamente el pluralismo comienza a ser un problema en la vida pública si las ideas que nos mueven son las ideas del humanismo cristiano. Pero si el humanismo cristiano es asumido desde una perspectiva real y concreta de lo que efectivamente es, en donde acudimos a la razón para encontrar respuestas a los problemas de debate y como base para la generación de consensos, bueno, las cosas caminan
con muchísima más agilidad y certeza hacia el futuro. Yo creo que en este caso el pluralismo no es el problema sería más el subjetivismo, por ejemplo, el relativismo. En el caso venezolano muy concreto, el sentimentalismo. Los venezolanos somos muy sentimentales, ¿no? Entonces todo es una sentidera. Las reuniones políticas comienzan diciendo, es que yo siento tal cosa. Cuando yo entro a una reunión política y alguien dice yo siento que muere algo dentro de mí, porque la vida no puede moverse con el yo siento, ¿no? Sino con el yo entiendo, yo creo, yo leo, yo estudié, yo escribí, o, ¿no? Volver a la razón. Entonces, yo creo que esa respuesta de volver a la razón, que está asociada a lo que decía el profesor Rodríguez Iturbe y a la sesión que tienen la semana pasada, la semana que viene, que es muy importante, y es el tema de la antropología, ¿no? ¿Cómo entrarle al tema, por ejemplo, de la ideología de género que planteaba el profesor Rodríguez Iturbe en el papel de trabajo? Bueno, desde la antropología. O sea, la persona es una persona sexuada que tiene dos sexos femeninos, o sea, el hombre y la mujer, que existe, el sexo no es lo mismo que género, y entrarle desde la razón sin sentimentalismo en un piso común para encontrar respuestas a realidades que existen y que hay que atender, porque las realidades no se pueden evadir, sino que hay que atenderlas. Y desde el punto de vista práctico, una cosa que planteó Guille al final de su intervención, yo sí creo que es muy importante el testimonio, ¿no? O sea, el testimonio de acción intelectual y de acción política. En la medida que nosotros, con muchísimo respeto, con seguridad, acudiendo a la razón, incluso con alegría, y en el caso de los criollos, de los venezolanos, con mucha chispa y sentido del humor, nosotros tenemos mucho sentido del humor y eso es como, nos sirve para torear cualquier circunstancia que pueda resultar incómoda o difícil. Creo que en ese sentido podremos incidir positivamente. Pero yo no veo problema o encuentro muchas fuentes dentro del humanismo cristiano para tratar con infinita generosidad el sano pluralismo, porque el pluralismo, entre otras cosas, es deseable, porque nos hace pensar y crear cosas buenas. Listo. Para concluir esta ronda. Muchas gracias. Bueno, yo siento, comentar como dijo Paola, yo no siento nada. Lo que percibo es que quizás tenemos más continuidades que rupturas en esta reunión, y creo, en efecto, siendo el reto global, llama a un movimiento global de redefinición, y ese movimiento global tiene que ser de los demócratas y de la pluralidad. Ahí están nuestros aliados. Es algo que me preocupa con respecto a Venezuela y me preocupa en general con respecto a América Latina. ¿Quiénes son los que comparten nuestras preocupaciones, los que no se dejan seducir para otras caminas? Porque si yo tengo que escoger entre el presidente Bukele y el presidente Maduro, bueno, pues yo no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Me horroriza ese planteamiento. Entonces, con los demócratas de Nicaragua, con los demócratas de El Salvador, con los demócratas de Colombia, con los demócratas de Chile, de Argentina, etcétera, etcétera. Y es un movimiento internacional. Y eso, porque además esos gobiernos demócratas futuros van a tener que ser consocionales en aplicar esto que decía el profesor González Fabre, la subsidiariedad al revés. ¿Cómo hacer para fortalecer las comunidades de modo que puedan resolver los problemas globales que nos atañen a todos? El problema ecológico, no el ecologismo extremo, sino el problema ecológico de cómo lidiar para sobrevivir en este tiempo, cómo lidiar con la tecnología. Todo eso tenemos que hacerlo y son ciertamente asuntos globales. Y ahí, desde una perspectiva pluralista, quisiera concitarlos hacia una relectura. Aquellos que teman desde el cristianismo, bueno, el cristianismo es demasiado sectario, el cristianismo invita a cierto fideísmo, bueno, parcialmente sí, pero a la vez el cristianismo es la base de todas las ideologías occidentales que valen la pena. Vamos a estar claros, los liberales y los socialistas se olvidan de eso, pero el liberalismo y el socialismo son cristianos, y allí hay que recordárselo. Es el interés por el desvalido, por el que tenemos en común y que es el que nos lleva a la democracia. Olvidemos otras cosas de momento, o en todo caso posterguemos ciertas discusiones si se puede,
para plantear ese centro, creo yo, que es esencial. Y ahí voy a un punto concreto con respecto a Venezuela. ¿Podemos hacer un partido demócrata cristiano aquí, aparte de los demás? Yo no sé, uno, porque no sabríamos cuál es la bandera específica, la tarjeta que vamos a tomar, no solo porque hay muchos compañeros, gente que queremos y correligionarios que están en varias fracciones, están COPEI, Convergencia, Proyecto de Venezuela, etcétera, gente sumamente respetada, primero justicia, obviamente, gente sumamente respetable. No, yo creo que tenemos que ser parte de un gran movimiento democrático. No estoy con esto inventando la rueda. Obviamente, yo creo que aquí la solución venezolana para la participación es la reunificación de las fuerzas democráticas. Coyunturalmente estoy tratando de esforzarme en esa tarea, pero es que sin eso no vamos a ir a ninguna parte. Sin eso no vamos a ir a ninguna parte. Y la recaptura del poder en Venezuela va a pasar por eso. No digo más. Yo te escucho. Bueno, muchísimas gracias tanto al doctor Rodríguez en su condición de comentaristas de la tesis que ha planteado en cuanto al reto de la civilización del presente. Creo que se ha cumplido una primera jornada de discusión abierta, de discusión con interpretaciones diferentes sobre el mismo tema y que sirve de apertura a esta serie de conferencias que se van a dictar en los próximos 4 miércoles del presente mes para dejar sembrada la semilla de la inquietud que nos lleve a conseguir en la práctica, en el ejercicio